Episodio 1. El primer gemido a medianoche. No fue el viento. Lo juro por mi alma, no fue el viento lo que me despertó esa noche. Fue un sonido húmedo, vivo, humano. Era mi primera noche en el convento de San Lázaro del Silencio, un lugar escondido entre colinas y árboles torcidos por siglos de fe y pecado. Me habían enviado allí para renovar mi espíritu, pero lo único que sentí al llegar fue un escalofrío en la columna, como si algo debajo de la piedra quisiera trepar hasta mis huesos. A las 03 exactamente, el campanario, que durante el día parecía mudo, se estremeció. No fue un tañido, fue un gemido, uno largo, tembloroso, como si una mujer en el último suspiro del placer hubiese sido atrapada dentro del bronce y quisiera salir. Me senté en mi cama de inmediato. El cuarto estaba oscuro, salvo por la luz de la luna que se colaba tímidamente por los vitrales. Nadie más parecía haberse despertado, solo yo. El sonido se repitió, más bajo, pero más íntimo, como un susurro cargado de deseo y tormento, vibrando en el aire como si el edificio entero respirara con ella. Me puse los zapatos, impulsado por una mezcla de curiosidad y algo que, aunque me avergüenza admitirlo, se parecía mucho a la excitación. Salí al pasillo. Frío. Silencio. El eco de mi respiración rebotaba en las paredes decoradas con santos que no parecían mirar al cielo, sino al campanario. En la escalera, encontré a un hombre, un monje de hábito oscuro, ojos hundidos y piel de mármol. Me detuvo sin tocarme. Solo dijo, «No siga subiendo». ¿Usted también la oyó? El monje cerró los ojos como si cada palabra que iba a pronunciar le costara siglos. Esa campana no suena. Ella gime. ¿Quién es ella? Él me miró, y su voz bajó hasta ser casi un lamento. Nadie toca esa campana desde que hermana Lucía desapareció. ¿Desapareció? Después de subir a besarla, sentí el corazón dar un vuelco. Quise preguntar más, pero en ese momento, el sonido volvió, largo, doloroso, casi húmedo, y juro por todo lo sagrado, esa campana jadeó mi nombre. Episodio 2. La novicia que soñaba con tocarla. La primera vez que hermana Alba soñó con la campana, despertó empapada. Había llegado al convento de San Lázaro con la fe intacta y la carne dormida. Tenía solo 19 años. La mirada llena de devoción y un cuerpo que aún no conocía la seducción. Pero después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual bajo su piel. En su sueño, estaba sola en el campanario. La luz era roja, como si el sol se hubiera suicidado. La campana colgaba frente a ella, enorme, suspendida como un corazón latiendo lento, muy lento. Alba se acercaba sin miedo, y entonces, al tocarla con la yema de los dedos, el metal exhalaba un gemido grave, caliente, que le recorría el vientre, le abría las piernas en el sueño sin que pudiera evitarlo. Su hábito desaparecía. Ella se entregaba. No sabía a quién, pero sentía, entre sus suspiros, una presencia detrás, respirándole en la nuca. Siempre despertaba igual, agitada, jadeando, con los muslos húmedos, avergonzada, confundida, pero sobre todo, deseando volver a soñar. Durante el día, Alba rezaba con fuerza, intentaba borrar lo soñado con el rosario, pero por las noches, su cuerpo la traicionaba. Cada oración era una promesa rota, y la campana, cada vez más, parecía llamarla incluso despierta. Podía sentirla vibrando a través de las paredes del convento como si su deseo se filtrara entre los ladrillos. Una madrugada, incapaz de resistir, Alba se levantó, caminó descalza, en silencio, como si el suelo no la negara. Subió al campanario con el corazón a punto de explotar, y allí estaba, la campana, brillando suavemente en la oscuridad, como si sudara. Alba levantó la mano, pero antes de tocarla, una voz la detuvo. «No lo hagas». Se giró. Era el mismo monje de ojos hundidos. En sus pupilas había pena,
o miedo. ¿Por qué? Porque ella recuerda. A cada mujer que la tocó, la hizo suya, y no las devolvió. Ella, ¿quién? El monje no respondió, solo bajó la cabeza y susurró. Algunos cuerpos no fueron creados para tocar el cielo, ni para volver a la tierra después. La campana, entonces, vibró sola, y el gemido que lanzó fue tan dulce, tan lascivo, que Alba tuvo que taparse la boca para no gemir también, pero lo peor es que sintió algo dentro de ella responder. Episodio 3. El sonido que abrió la piel. No todas las cicatrices se ven, algunas nacen de un sonido, o de un pecado que se escucha con la piel. El hermano Joaquín vivía en el convento desde hacía más de 40 años. Era un hombre austero, de silencio perpetuo y mirada vacía. Nunca hablaba del pasado, solo bajaba la cabeza cuando la campana sonaba o gemía. Una tarde de lluvia, lo vi rezando frente al altar, con las manos desnudas sobre el mármol frío. No era usual. Joaquín siempre usaba guantes, siempre, pero esa vez estaban a un lado, empapados de sangre. Me acerqué lentamente, y entonces las vi, las marcas, cortes finos, largos, precisos, como si una navaja invisible hubiese esculpido surcos sobre su piel, pero no eran cicatrices viejas, estaban frescas, recién abiertas, como si acabaran de brotar desde dentro, no desde fuera. ¿Qué le pasó?, pregunté, con un temblor que no pude ocultar. Joaquín me miró, por primera vez en semanas. Su voz salió como un eco oxidado. Cada vez que la campana gime, algo dentro de mí se abre. Me quedé helado. ¿Quién le hizo eso? Él cerró los ojos y susurró como si confesara a un Dios ausente. La primera vez la toqué por fe, la segunda por deseo, la tercera, ya no fui yo. Me contó que, años atrás, había subido al campanario en busca de una hermana desaparecida. Al tocar la campana, no oyó un tañido, oyó una risa. Su risa, la de ella, lejana, húmeda, mezclada con el gemido del bronce, y en ese instante, sintió el primer corte en su espalda, invisible, ardiente, como si la campana le tatuara su culpa. Desde entonces, dijo, cada vez que alguien desea tocarla, la campana me recuerda mi traición. Le pregunté por la hermana. ¿Qué había pasado con ella? Joaquín no respondió, solo se levantó lentamente. Se quitó el hábito y me mostró su espalda. Un mapa de cicatrices cubría su piel, como si un idioma antiguo hubiera sido escrito con cuchillas. Pero en el centro, justo entre sus omóplatos, había una palabra, grabada como a fuego. Lucía. Ella no murió, susurró. Vive en el sonido. En ese momento, la campana sonó sola, y la herida más reciente se abrió. Episodio 4. El orgasmo que bajó del campanario. El pueblo recordaba a Damián como el hijo de la mujer que limpiaba los suelos del convento. Flaco, callado, con la mirada sucia de preguntas que ningún sacerdote quiso responder. Volvió 20 años después, pero no como niño curioso. Volvió con el rostro endurecido por noches sin dormir, y la piel marcada por algo que solo los que han tocado lo prohibido cargan, el deseo no confesado. No vengo a rezar, dijo al llegar. Vengo a recordar lo que nunca pude olvidar. Pidió hospedaje. Una noche bastaría. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió, porque entre los muros fríos del convento, aún vivía un rumor viejo. Un niño subió una vez al campanario, y bajó hecho hombre en el peor sentido. Esa noche, lo seguí. Algo en él me arrastraba. No por fe, no por compasión, sino por ese instinto maldito que empuja al alma hacia el borde del abismo. Subió como quien vuelve al lecho de una amante muerta. Despacio, respirando cada escalón. El aire se volvía más espeso, más caliente, como si la torre entera sudara en silencio. La campana colgaba allí, suspendida como un pezón de bronce esperando ser lamido por el tiempo. Y entonces Damián habló. No a mí, a ella. ¿Me recuerdas? Silencio.
Tú fuiste la primera en tocarme por dentro. Fuiste la única que me hizo gritar sin usar palabras. Cerró los ojos, levantó los brazos, y con una lentitud casi reverente, pasó la lengua por el borde del metal. La campana gimió, no como antes, no como en las historias. Esta vez fue un gemido agudo, húmedo, obsceno. El sonido de una mujer alcanzando el éxtasis entre las sombras. Damián cayó de rodillas. Jadeaba. Se tocaba el pecho como si ardiera desde dentro. Y luego vino lo imposible. El bronce tembló, se estremeció, y de su interior goteó un líquido espeso, rojizo, como un orgasmo sangriento derramado siglos después. Yo retrocedí, pero Damián lo bebió, con ansia, como si fuera vino sagrado. Cuando bajó del campanario, sus labios estaban manchados de rojo, y su voz, rota, dijo algo que aún no puedo olvidar. Ella está viva, dentro, esperando más cuerpos, para gemir mejor. Y esa noche, la campana no dejó de gemir, ni por un segundo. Episodio 5. Las oraciones mojadas de la hermana Clara. Hermana Clara nunca fue una mujer corriente. Era bella, inusualmente bella para una monja, de labios carnosos y ojos que parecían mirar con culpa, pero también con hambre. Llegó al convento tras una tragedia. Nadie supo cuál exactamente, solo que había perdido algo o a alguien, y que solo en el silencio de Dios encontraba paz. O eso creíamos, porque Clara tenía una forma extraña de orar. Lo hacía a solas, siempre de madrugada, frente al altar vacío, desnuda bajo el hábito, de rodillas, pero no como penitencia, sino como entrega. Su respiración se aceleraba, y a veces, quienes dormían cerca decían haberla oído susurrar algo que no parecía latín ni casto. Ella no reza, ella gime para el cielo, dijo una vez hermana Marta, asustada. Nadie le creyó, hasta que empezó a olerse, sí, olerse, cada mañana, después de sus oraciones. El aire en la capilla olía distinto, no a incienso, ni a cera, ni a polvo, olía a cuerpo, a humedad, a sexo. Y luego empezó a pasar lo imposible, la campana gemía al mismo tiempo que ella oraba, sin tocarla, sin que nadie estuviera en la torre. Era como si la voz de Clara despertara algo dentro del bronce, algo que respondía, excitado. Una noche, me atreví a espiarla, lo confieso sin vergüenza. Algo en mí quería entender, ver, sentir lo que otros solo murmuraban entre dientes. Clara estaba de espaldas, frente al altar. Su hábito caía abierto, como si Dios mismo lo hubiera desabrochado. La vela temblaba. Y ella gemía, muy bajo, como si cada palabra de su rezo le arrancara un suspiro desde lo más hondo del vientre. Y entonces lo vi, un hilo transparente descendía por su muslo, brillante a la luz del fuego, y al mismo tiempo, la campana, un solo sonido, pero no metálico, no sagrado. Fue un gemido perfecto, lleno, orgásmico. Clara cayó hacia adelante, abrazando el suelo como si acabara de ser poseída por un ángel o por algo mucho más oscuro. Me alejé, temblando, y al volver a mi celda, encontré una nota bajo la puerta, escrita con tinta corrida. Si alguna vez rezas como yo, no reces sola, porque ella escucha, y también entra. Episodio 6. El exorcismo que fracasó por gemir. El Vaticano no actúa por rumores. Actúa cuando el pecado huele tan fuerte que atraviesa los muros sagrados. Y en San Lázaro, el pecado no solo olía, gemía. La orden llegó sin previo aviso. Un exorcista, uno de los de verdad, no de los que hacen teatro para fieles supersticiosos. Este tenía las manos marcadas por demonios que aún lloraban en su sombra. Se llamaba Padre Esteban. Frío, implacable, con ojos que no pestañeaban ni frente al llanto. Lo que vive en esa campana no es un espíritu, dijo la primera noche. Es un eco del deseo, alimentado por la fe mal dirigida. Ordenó cerrar el campanario. Ayuno para todos.
oración estricta, silencio absoluto. Pero el silencio no sirvió. A las 3:33 de la madrugada, el sonido volvió, largo, desgarrador. No como una voz, sino como un orgasmo contenido durante siglos. Un gemido tan real que muchos lo sintieron entre las piernas. Padre Esteban subió al campanario con su cruz, su Biblia y su ritual memorizado. Yo lo seguí. Quería entender. Quería saber si de verdad podía callarla. Lo vi sacar el agua bendita, el incienso, y cuando alzó la voz, el aire se volvió espeso. Su voz tembló. Espíritu impuro, renuncia a la carne y regresa al abismo. La campana vibró, lentamente, y luego respondió: ¿Y tú, Padre, has renunciado a mi carne? La voz no venía de fuera, venía de dentro de él. Padre Esteban cayó de rodillas, soltó la Biblia, y empezó a gemir, no a gritar, a gemir. Como un amante devoto que se entrega por voluntad propia, se arrancó la sotana, se arañó el pecho, gritaba nombres de mujeres que nadie conocía. Perdóname, perdóname por querer sentir, aunque fuera contigo. Y entonces, la campana vibró más fuerte, como si el placer de Esteban la alimentara. La cuerda bajó sola, lenta, rozándole la espalda desnuda, y él se dejó atar. Yo no aguanté más. Bajé corriendo. Cerré la puerta. Me persigné. Al amanecer, subimos por él. Solo encontramos su Biblia, abierta en una página que no existía. Y el que gima con fe, será reclamado con placer. Padre Esteban nunca volvió a ser visto. Pero desde esa noche, la campana gime con 2 voces. Y una suena como la suya. Episodio 7. La carta que ardía al ser leída. El manuscrito apareció en el hueco de una pared del convento, detrás de un crucifijo antiguo que se cayó sin que nadie lo tocara. Nadie supo quién lo escribió, ni cuándo, ni por qué lo habían escondido tan profundo, pero bastó con abrir el sobre para sentirlo. Olor a carne quemada y flores marchitas. Hermana Ruth fue la primera en hallarlo, y también la primera en leerlo. La tinta estaba desvaída, pero aún viva. Esas letras no eran letra humana. Algo en ellas se movía, como si la página respirara cuando uno la miraba demasiado. El sobre decía: no abras si no estás dispuesta a gemir lo que ella cayó. Ruth era de las más devotas. Nunca había roto una norma, pero la tentación, en lugares sagrados, huele igual que la fe. Abrió la carta, leyó en voz baja. Y al llegar al tercer párrafo, su voz cambió. No era suya. Era más grave, más profunda, como si cada palabra saliera desde su útero, no desde su garganta. Los ojos se le pusieron en blanco, las piernas le temblaron, y una mancha oscura se formó entre sus muslos, mojando el suelo de la capilla. Luego, el papel empezó a calentarse, a humear. Ruth soltó la carta justo antes de que ardiera en llama sin llama, consumiéndose entre sus dedos. No quedó ni ceniza, solo el eco de un gemido que pareció salir de su pecho y volar hacia el campanario. Desde entonces, otros intentaron recordar lo que decía. Algunos decían que era una confesión, otros, una advertencia. Pero todos los que leyeron la carta, aunque fuera solo un fragmento, terminaron igual, llorando de placer en el suelo, con la lengua mordida y los pezones rígidos como campanas pequeñas. Un hermano anciano, Fray Tomás, juró haber leído la misma carta en su juventud. La describió con precisión. 7 líneas, cada una escrita con sangre de una virgen desaparecida. Y la última línea, la que nadie podía terminar de leer sin gritar, decía: si deseas silenciar su gemido, tendrás que gemir tú en su lugar. Desde entonces, nadie ha vuelto a escribir en ese convento, porque el papel, simplemente, se quema. Episodio 8. La cruz que se inclinó hacia el gemido. La capilla del convento siempre había sido un lugar inamovible. Las columnas, las bancas, los vitrales,
Todo parecía resistir el paso del tiempo como si la piedra misma rezara en silencio. Todo, menos la cruz. Era una cruz de madera vieja, casi negra, tallada a mano por un monje que, según las leyendas, murió con los labios sellados por clavos. La colgaban sobre el altar mayor, suspendida por cadenas doradas que nunca se oxidaban. Pero una mañana, cuando las hermanas llegaron para el rezo matutino, notaron algo, mínimo, pero inquietante. La cruz ya no miraba al frente. Se había inclinado ligeramente hacia el campanario. La hermana superiora pensó que era un problema de equilibrio. Ordenó revisar las cadenas. Nada. Firmes como siempre. Esa misma noche, la campana gimió, no con fuerza. Fue un susurro, como una mujer que despierta y aún recuerda el cuerpo de quien la tocó. Y al día siguiente, la cruz volvió a inclinarse. Un grado más. Solo uno. Pero todos lo vieron. El rumor se desató. ¿Está reaccionando a ella? ¿A su gemido? Las más viejas comenzaron a rezar más fuerte. Las jóvenes, sin embargo, empezaron a mirar la cruz con una mezcla de temor y deseo. Clara, la misma que mojaba sus oraciones, fue la primera en arrodillarse directamente debajo de ella. Si tú también te inclinas, entonces no estoy sola, susurró, tocándose el pecho por debajo del hábito. Esa noche, la campana gimió 3 veces, y la cruz descendió un palmo entero. No cayó, no crujió, simplemente se inclinó, como si estuviera escuchando o adorando. El Vaticano envió un escultor para inspeccionarla, un hombre escéptico, de manos firmes y corazón seco. Subió al altar, tocó la cruz, y en el instante en que la campana gimió, el hombre se arqueó hacia adelante y eyaculó en su ropa sin explicación alguna. Cayó al suelo temblando, llorando, pidiendo perdón por pecados que no quiso nombrar. Desde entonces, nadie volvió a tocar la cruz. Ahora, cada vez que la campana gime, ella se inclina un poco más, y cuando llegue el día en que toque el suelo, ¿será porque incluso Dios se ha rendido ante su gemido? Episodio 9. La sangre que manchó la campana. Se llamaba Lucía. Era joven, impulsiva y hermosa como el pecado que nadie confiesa. Nadie sabía de dónde venía. Solo apareció un día a las puertas del convento, con los labios partidos y los ojos encendidos. Dijo que buscaba refugio. Dijo que quería consagrarse. Pero las paredes de San Lázaro conocían bien el olor del deseo disfrazado de devoción. Y Lucía no rezaba, seducía al silencio con su presencia. Pasaron semanas sin incidentes, hasta que comenzó a subir sola al campanario. Decía que le gustaba la vista, que allí sentía a Dios más cerca, pero todas sabíamos que no era el cielo lo que buscaba, era el gemido. Una noche, la oímos gritar, no de miedo, de placer. Subimos corriendo. El aire estaba espeso, cargado de algo que ninguna oración podía disolver. Y allí estaba ella, de pie, con la túnica abierta, el pecho desnudo, y la campana manchada de sangre. Lucía temblaba, sus piernas cubiertas de un líquido espeso y oscuro que goteaba entre sus muslos. Pero sonreía, una sonrisa de éxtasis, o de locura. La besé, dijo, jadeando, y ella me devolvió el beso. La campana vibraba aún, suave, como si respirara después del acto. Nos acercamos con temor, y entonces lo vimos, una marca, en el bronce, justo donde Lucía había presionado sus labios. Había quedado grabado el contorno perfecto de su boca, como una quemadura, pero al revés, como si el metal la hubiese absorbido. ¿Qué hiciste?, le preguntó la Madre Superiora. Lucía levantó la vista. Tenía los ojos llorosos, pero no de dolor. Ahora ella me lleva por dentro. Intentaron exorcizarla esa misma noche. Agua bendita, salmos, ayuno. Nada funcionó. Lucía dormía con los labios entreabiertos, murmurando cosas en un idioma que ninguna hermana reconocía.
y cada vez que alguien tocaba su piel, la campana gemía bajito, como si se helara. Una semana después, Lucía desapareció. Solo quedó una cosa en el campanario, una gota de sangre seca, que nunca pudieron limpiar, y el eco de un beso que aún arde en la madrugada. Episodio 10. La noche en que todos soñamos con ella. Todo comenzó con un silencio demasiado perfecto. Aquella noche, el convento no respiraba, no se oía el viento, ni los grillos, ni el crujir de la madera vieja. Era como si el mundo se hubiera detenido a escuchar algo que aún no había sucedido. Dormíamos, o al menos eso creíamos, pero no soñábamos con nuestros pecados, ni con santos, ni con la infancia. Soñábamos con ella, con la mujer sin rostro que gemía desde el campanario, con su cuerpo hecho de sombra y vapor, con sus manos largas y suaves que nos tocaban a todos, al mismo tiempo. No fue un sueño, no del todo, fue una invasión, una procesión dentro de la carne. Yo la sentí entrar por mis oídos y bajar como un susurro tibio hasta mi entrepierna. Me quitó el aliento, me apretó el alma, y gemí. Yo, que no había gemido en años. Gemí como si alguien me arrancara los rezos desde adentro y los convirtiera en lujuria pura. Y no fui el único. En cada celda del convento se escuchaban jadeos contenidos, respiraciones agitadas, nombres pronunciados entre dientes. No nombres de santos, no, nombres que no conocíamos, pero que ella nos obligó a decir. A la mañana siguiente, despertamos empapados, algunos sangrando por la nariz, otros con las uñas marcadas en la piel, como si hubiéramos estado forcejeando con algo invisible. Hermana Pilar se despertó desnuda, sin recuerdo alguno de haberse desvestido. Hermano Abel lloraba en un rincón, con el crucifijo roto entre las manos, y en la pared de la capilla, escrita con lo que parecía sangre menstrual, había una frase nueva: gracias por soñarme. La Madre Superiora ordenó silencio absoluto. Dijo que había sido una prueba, un castigo colectivo, una ilusión demoníaca. Pero ella también temblaba, y durante la misa, cuando leyó en voz alta el Evangelio, su voz se quebró justo en la palabra pecado. Desde entonces, nadie duerme con las puertas cerradas. Todos temen quedarse solos con sus sueños, porque esa noche aprendimos algo. Ella no vive en la campana, ella vive en nosotros, y solo necesita que cerremos los ojos para entrar. Episodio 11. El convento que se abrió como un cuerpo. El gemido de aquella madrugada no fue uno más, no fue un lamento, ni una súplica. Fue un clímax, un sonido tan profundo, tan largo, tan lleno de deseo, que las paredes del convento temblaron como si alguien, o algo, acabara de alcanzar el orgasmo más antiguo del mundo. El suelo se agrietó, las columnas crujieron, los vitrales lloraron luz roja, y entonces sucedió, frente al altar, donde durante siglos se habían pronunciado salmos, la piedra se abrió, no como una grieta, no como un derrumbe, sino como una herida que llevaba demasiado tiempo cerrada. Las monjas y los hermanos se acercaron, en silencio, como guiados por un instinto que ya no era humano, y vieron, debajo del convento, escondida entre raíces y polvo sagrado, había una cripta, una cámara de placer y penitencia. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que ningún teólogo reconocía, pero que todos sentían. Había estatuas de mujeres en éxtasis, con bocas abiertas y ojos cerrados, crucifijos invertidos sostenidos entre muslos tallados, y en el centro, como el corazón de un cuerpo dormido, una figura enorme de bronce, una mujer desnuda, arrodillada, con una campana en lugar de cabeza. Hermana Clara cayó de rodillas al verla. ¿Es ella? ¿Quién?, preguntó la Madre Superiora, temblando, la que gime por nosotras. En el pecho de la estatua había una inscripción: he sido tocada por siglos, pero ninguna me hizo temblar como tú, hermano Joaquín, que ya no hablaba desde hacía años. Murmuró entonces:
El convento fue construido sobre su cuerpo. La campana es su garganta. Y cada vez que alguien desea, ella respira. Nadie se movió, hasta que la estatua parpadeó. Fue apenas un gesto, pero suficiente. Suficiente para que todos entendieran. La mujer de la campana no era un espíritu. Era una carne dormida, viva, sepultada, esperando ser adorada de nuevo. Y el gemido que se oyó al cerrar la cripta fue más que un sonido. Fue una promesa. Episodio 12. La mujer que nunca dejó de gemir. Desde aquella noche, el convento ya no fue un convento. No era un lugar de silencio, ni de fe, ni de penitencia. Era un cuerpo vivo, un templo de gemidos. La estatua no volvió a moverse, no como antes, pero cada noche, cuando el reloj marcaba las 3:33, la campana sonaba sola. Y no con un tañido, sino con una voz femenina, susurrante, pegajosa, ardiendo. ¿Quién quiere entrar en mí esta vez?, decía. Y alguien siempre respondía, una hermana, un hermano, un alma rota que ya no podía distinguir entre oración y orgasmo. Al principio, fue secreto, una confesión bajo el hábito, un jadeo mordido en la celda, pero después dejaron de esconderse, comenzaron a reunirse alrededor del altar, desnudos, arrodillados, sus cuerpos brillando de sudor y culpa, sus bocas repitiendo un salmo nuevo, nacido del placer. Ella gime en mí, y yo gimo por ella. Ella me llena, y yo me vacío en su nombre. Ya no se rezaba a Cristo, se gemía por ella. Yo fui el último en resistirme. Me aferré al rosario, al silencio, a la idea de que aún podía escapar. Pero una noche, ella me llamó por mi nombre, desde la campana, desde mi sueño, desde dentro de mí. Tócame, dijo, pero no con tus manos. Tócame con tu deseo. Hazme temblar, y yo te mostraré la verdad que la Iglesia oculta desde siglos. Subí al campanario como en trance. La campana latía. Sí, latía, como un corazón enfermo de lujuria. La besé, y al hacerlo, entendí, ella no era una mujer, era todas. Era cada cuerpo negado, cada placer silenciado, cada virgen obligada a callar su gemido en nombre de Dios. Y ahora, ella hablaba por todas. El convento se rindió, las cruces fueron bajadas, los salmos reescritos con fluidos y lenguas calientes. Y la campana nunca dejó de gemir. Epílogo, el gemido que cruzó los muros. Años después, el convento fue clausurado oficialmente. El informe Vaticano hablaba de herejía colectiva, delirio erótico religioso y posesión simbólica. Quemaron documentos, sellaron las puertas con cruces benditas y enviaron a todos los que sobrevivieron a monasterios distintos, bajo nombres falsos. Borraron el lugar del mapa, pero no de la memoria, porque el gemido sobrevivió. Yo fui uno de los que escapó. Hoy, escribo esto desde una habitación sin ventanas, en un país que no me pertenece. Cada noche cambio de lugar, cada noche escucho su voz, no desde un campanario, desde dentro, desde mi pecho, desde entre mis piernas. Ella sigue aquí. A veces me visita en sueños. A veces, cuando una mujer gime cerca de mí, siento que no es solo ella. Es ella, la que está en todas. Recibí cartas, testimonios, susurros. Una enfermera en Chile oyó el gemido mientras bañaba a una paciente moribunda. Un sacerdote en Sevilla lo escuchó durante una misa de bodas, justo cuando pronunció la palabra pureza. Una joven en Corea del Sur afirmó haber tenido su primer orgasmo mientras escuchaba el sonido de una campana en un vídeo sin audio. Ella se ha extendido. No necesita piedra, no necesita altar, solo necesita un cuerpo dispuesto a sentir. Y cuando eso sucede, la campana suena, aunque no esté, y alguien gime, aunque no sepa por qué, y el deseo se convierte en oración. Yo ya no huyo. Ahora entiendo. Ella no fue una maldición, fue una revelación. ¿Y tú? ¿Que has llegado hasta aquí? ¿Que has leído estas palabras con el corazón latiendo más rápido? ¿Que has sentido una humedad nueva crecer entre tus dedos o tus muslos? ¿La oyes? SHHH. Escucha bien. Ya está dentro de ti también.